Para mí no es un material compuesto porque muchas de las reacciones, ya vemos el acero en sí, el átomo de carbono interviene dentro de la red de hierro, modificándola. Acá no hay interacción entre los elementos. Yo los puedo separar. Está bien, el acero yo puedo separar también el carbono mediante un proceso químico, pero no es lo mismo, porque yo altero la estructura de hierro a través del átomo de carbono. Acá no altero ningún tipo de estructura, uno y otro, nada más que hay una combinación. Normalmente hay tres productos. Uno, que es el que hace la parte de refuerzo, o sea que es el que resiste, el mayor resistencia. Otro que hace de matriz, que une todo ese material reforzante, y otro que hace de catalizador. En el adobe, digamos, ¿qué es lo resistente? La paja, porque es la fibra resistente. La matriz sería la arcilla y el catalizador sería el agua, para que se produzca esa unión. Bueno, es lo que estaba diciendo recién. La matriz es la responsable de las propiedades físicas y químicas, digamos, no es la que va a tener la mayor fuerza, mayor resistencia, pero sí es la que va a transmitir los esfuerzos al agente reforzante, que normalmente son las fibras. Y el catalizador es el que promueve la reacción química en la matriz. ¿Se acuerdan cuando vimos en el IMAE el ensayo de hormigón? Donde yo les decía que el hormigón se trataba como un material compuesto porque teníamos la parte, el agente reforzante era la piedra, que es lo que realmente resiste, la matriz sería el cemento, que es lo que lo une, y el catalizador sería el agua, que le está dando que produce la reacción química. Profe, sin Perdón. la presencia del catalizador, la reacción o sea, no pasaría. Depende. Ahora vamos a ver. No siempre es necesario un catalizador. Ok. No siempre. No siempre tampoco es necesario que existan dos elementos para tener un material compuesto. A veces con un solo elemento vos podés tener un material compuesto. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esa es, digamos, principalmente la diferencia de una aleación con los materiales compuestos. Los componentes se distinguen físicamente y se pueden separar mecánicamente. Por ejemplo, cuando un astillero acá en Rosario fabrica una lancha nueva, un nuevo modelo de lancha, va prefectura y el astillero, cuando está fabricando una lancha, tiene que dejar 50 centímetros, 80 centímetros más de esa fibra de vidrio que está trabajando. Prefectura la corta, le pone un precinto con un número de prefectura, donde dice prefectura nacional, y la lleva a algún instituto a ensayar. Para ver el porcentaje, tiene que tener un porcentaje mínimo de fibra de vidrio y un porcentaje máximo, obviamente, de matriz, de poliuretánica normalmente es para las lanchas. ¿Cómo conseguís eso? Bueno, quemás, la matriz se evapora, hay que quemarla, y la fibra de vidrio, como quema a más de 3000 grados, es la que queda. Y ahí ves el porcentaje, digamos, pesando antes y pesando después, obviamente. Entonces podés separarlo químicamente, bueno, ahí es físicamente como lo estás separando. En vez de una aleación es muy complicado, no la puedes separar. Por eso presenta fases químicamente distintas, que son insolubles entre sí. Bueno, la propiedad principal que tienen los materiales compuestos es la combinación entre la resistencia y el peso. Yo le subí, creo que lo había subido Damián, hay un video sobre los autos de Fórmula 1 que están hechos de
materiales compuestos de fibra de carbono, obviamente, y esa fibra de carbono tiene 10 veces más la resistencia que el acero y 3 veces menos peso que si fuera de aluminio, ese mismo auto que antiguamente eran de aluminio, los autos de carrera. O sea, la mejor relación que tiene los materiales compuestos es la resistencia a peso y otra importante, ¿cuál puede ser, les parece a ustedes? ¿Precio? No. Precio, no, yo te diría que precio no. Si fuera el precio, hoy todos los autos comunes que vos veías en la calle serían de materiales compuestos. No, por eso, o sea, que son caros. Exceptuando algunos, como ser el Renault Clio, por ejemplo, que tiene guardabarro y algunas partes de materia de fibra de vidrio o de plástico directamente. Los demás son de acero. No es barato. No es barato el material compuesto en general. ¿Cuál sería la otra relación por la cual? ¿Por qué haría un guardabarro de plástico o de fibra de vidrio? Para la corrosión. Exacto. Una de las cosas, prioridades que tiene es el tema de la corrosión. Por ejemplo, los aviones, hay aviones que están hechos con fibra de carbono, entonces no te tenés que preocupar por la humedad que hay dentro del avión. Cuando no están hechos por fibra de carbono, así están hechos de aluminio. El tema de la humedad es importante porque la corrosión existe. El tema de corrosión es importantísimo en los materiales compuestos, son muy resistentes a la corrosión, en general. Entonces, la sinergia es la cooperación que hay entre cada uno de esos materiales para dar una resistencia mayor o tener mejores propiedades, ambos materiales, que los materiales por separados entre sí. ¿Se entiende? O sea, ¿sería un proceso o algo que describe esa combinación? No, la sinergia lo que te está diciendo es que vos tenés dos materiales, cada material va a tener una resistencia que va a ser menor a la resistencia que tuvieran los dos materiales combinados. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ojo, que si yo les pregunto cuál es la definición de materiales compuestos, esa no es la definición de materiales compuestos. La definición correcta de materiales compuestos es formado por dos o más componentes distinguidos físicamente y separables mecánicamente. ¿Está? Esa es la definición exacta de material compuesto. Matrices. Hay distintos tipos de matrices. Un segundito, ¿eh? Las matrices orgánicas que pueden estar dadas por termoestables o termoplásticos. Bueno, estas tienen buenas prestaciones mecánicas, resistencia a la corrosión, obviamente. Por eso las lanchas, que antiguamente eran todas de madera, los barcos y las lanchas, hoy se hacen de fibra de vidrio. Mucho más liviana, muy resistente a la corrosión, sin ningún problema. ¿Está? Son muy tenaces, resisten perfectamente los golpes contra las olas. ¿Está? Termoestables. ¿Cuál es un termoestable que ustedes conozcan? Resina. Uno que tengan ahí en su casa seguro. ¿El de la virome? Sí, bueno, no. Pero estamos hablando de las matrices. Estamos hablando de materiales compuestos. Sí, la virome es un termoestable. Uno que tengan para... ¿Qué usan para pegar cuando se les rompe algo?
La gotita. No, la gotita no es un termoestable. La gotita está a base de cianuro. El poxipol. El poxipol, vieron que tiene dos componentes. El más oscuro es el epoxi, justamente dicho, y el más claro es el catalizador. Que en este caso, normalmente el catalizador siempre es la de menor proporción. En este caso están creados para que sea fácil de combinar y que los dos tengan, digamos así, bueno, vos tenés que dar la misma cantidad en cada uno para que sea fácil de combinarlo a la gente que lo tiene que preparar, nada más. Porque si vos decís, no, tiene 80% de este y 20% del otro, es muy complicado. Entonces, bueno, está formulado para que vos pongas la misma cantidad y eso a los 10 minutos tenga la resistencia de un 70% más o menos, 80%. Normalmente todo lo que sea epoxis, como epoxipol, la resistencia máxima, casi 90 y pico por ciento, la tienen recién a las 24 horas. Profe, ¿la fibra Sí. de vidrio qué era? Vidrio. ¿Se combina con qué? O, ¿Vieron cómo se hacen los copos de algodón? Cosa con azúcar que lo hacen en el parque. sí, Bueno, así se hace la fibra de vidrio. Se deja caer como una especie de colador el vidrio fundido y cae en una máquina que es exactamente igual que como hacen las copas de algodón con azúcar. Y ahí van sacando los hilados de fibra de vidrio. Exactamente lo mismo, lo que hacen con la fibra de vidrio. Es vidrio, simplemente vidrio. y se mezcla con plásticos. Normalmente se mezcla con un poliuretano. Bueno, ¿Podés usar el epoxi? Sí, pero el epoxi es más caro. Entonces el epoxi lo voy a usar para una fibra de carbono, por ejemplo. No lo voy a usar para una fibra de vidrio. Porque la resistencia que me da la fibra de vidrio con el epoxi no me va a aumentar. Porque recuerden que la matriz solo transmite a la parte resistente y la parte resistente es la fibra. ¿Está? Y esa fibra, ¿dónde va a tener la mayor resistencia? Perdón. ¿Dónde va a tener esa fibra la mayor resistencia? Yo había leído que era en dirección unilateral, puede ser. ¿Cómo? En dirección unilateral. Claro, en la dirección de la fibra. Digamos, las cañas de pescar, por ejemplo, son fibras unidireccionales. Yo no necesito que la fibra sea resistente con cargas al costado. Si yo tomo una caña de pescar y le hago un esfuerzo de costado, la quiebro. En la dirección de la caña de pescar, va a tener mucha más resistencia, mucha resistencia. Distinto es un auto de carrera, donde no sabes de dónde va a venir el golpe, entonces las fibras tienen que ser multidireccionales. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, está la matriz orgánica, termoplásticos, que son uniones permanentes de cadenas particulares, que lo deben haber visto con Lisandro ahora. Las termoplásticos y las termoestables. Y las matriz cerámicas. Son muy frágiles, tienen alta resistencia, mucha rigidez, baja tenacidad o nula en algunos casos, alta resistencia térmica. Son utilizadas para propagación de fisuras. Por ejemplo, la lúmina, que se utiliza como un aislante eléctrico o térmico como revestimiento para evitar corrosión, o el cemento. El cemento es una matriz cerámica, justamente. Y después están las matrices metálicas.
La matriz metálica normalmente se utiliza en la parte eléctrica, donde si yo tengo un contactor que tiene que resistir muchas conexiones y desconexiones, normalmente lo que a esa matriz metálica le estoy agregando algún tipo de cerámico o otro material metálico más resistente como titanio, para que resista los chispazos que va a haber. Estoy hablando en media y alta tensión, obviamente. Las luces de su casa no lo tienen eso, obvio. Profe, ahí, Sí. por ejemplo, si pones un cerámico, el choque térmico te lo rompe. ¿En qué caso decís? Y para cuando hay chispazos y arcos de corriente. No, el tema del cerámico es que no conduce. Vos vas a poder poner ciertas partículas de cerámico en una matriz metálica, pero necesitas la matriz metálica para que conduzca. El cerámico no conduce. ¿Está? Claro, sí, Si sí. no tenés... O sea, me si no- refería más que nada a una diferencia de temperatura muy grande cuando pasa, qué sé yo, la corriente, pero No es por el esa paso de duda. corriente, sino que se da por los chispazos. Vos viste que cuando arranca un motor, vos tenés que el motor arranca con 6 veces la corriente nominal. Entonces tenés un pico de corriente muy alta que dura milésimas de segundo. Pero un motor que arranca y para muchas veces va a tener muchos chispazos. Obviamente ese contactor no es eterno, va a tener una cierta vida útil. Después de un tiempo lo vas a tener que cambiar. Pero si fuese, por ejemplo, de cobre solo, ese contactor no te duraría nada. Entonces suelen tener ciertas partículas cerámicas para que, o de titanio o de algún otro elemento para que sea más durable, obviamente. Para atenuar esos chispazos que se están dando. Bueno, según sus constituyentes, lo que estamos hablando recién un poco, materiales compuestos particulados contiene grandes cantidades de partículas gruesas. Otro elemento donde ustedes pueden ver material compuestos son las piedras de afilar. Las piedras de afilar, ustedes tienen un material aglomerante que aglomera cierta cantidad de material compuesto, de material cerámico, perdón, que el material cerámico justamente es el que produce la erosión sobre algo que ustedes estén afilando, que sea un cuchillo, no sé, lo que sea. Todo lo que sean piedras de desgaste son con un material compuesto aglutinante y un cerámico que es el que produce el desgaste. Bueno, reforzado mejora la resistencia, compuesto con partículas de un material duro y frágil, es lo que hablamos recién de los contactores, donde teníamos un material cerámico que es duro y frágil, y rodeado por una matriz blanda y dúctil normalmente. Los endurecidos por dispersión son materiales endurecidos por dispersión que contienen partículas muy pequeñas, ven que son de 10 a 250 nanómetros. Normalmente tiene que ser nula la solubilidad en la matriz, porque si no, no nos serviría de nada. No tiene que ser baja, tiene que ser normalmente nula la solubilidad, porque yo necesito que ese particulado esté disperso y dándome resistencia. Así sea un chispazo o, si lo uso en una piedra de afilar, obviamente que esas partículas de cerámica estén a la vista para que me pueda hacer el desgaste justamente. Y todo esto, todo lo que sea material compuesto, no tiene que reaccionar químicamente, porque si reaccionan químicamente, lo pierdo como material compuesto. No tiene que haber reacción química entre ellos. Bueno, en un material cerámico, digamos que tiene muy pocas dislocaciones, pero las pocas dislocaciones que tienen
ayudan al endurecimiento del material a través del bloqueo de esas dislocaciones. Estos materiales pueden ser más débiles que las aleaciones de endurecimiento por envejecimiento tradicionales, o sea, ¿cuáles son? Aluminio cobre, aluminio zinc o aluminio magnesio. Estos son más resistentes. Y bueno, lo que les decía antes, materiales para contacto eléctrico, para reactores nucleares, componentes motores, turborreactores, los álabes. Muchos de esos álabes tienen revestimientos de materiales compuestos para que resistan mucho más al desgaste y a la temperatura. Bueno, acá hay un ejemplo. 7075 T6 es una de la serie 7000 de aluminio con magnesio. T6 es el tratamiento térmico que yo le hacía por envejecimiento y precipitación. Y acá yo tenía el material compuesto, fíjense, reforzado con fibras bóricas. Bueno, el boro es muy resistente, muy duro. Como la resistencia es mucho mayor que las otras aleaciones en comparación. Y cómo soporta temperatura también. A una misma temperatura tiene más del doble de resistencia. La regla de las mezclas. Acá la regla de las mezclas yo le agregué un par de, después se lo voy a subir para que se entienda un poco, un par de diapositivas más. No es para que la estudien, es solamente para que lo entiendan el tema. Esas no las estudien, no se las voy a tomar, quédense tranquilos. La regla de la mezcla es que, digamos, en función del tipo de material que yo vaya a hacer o de lo que yo vaya a necesitar, principalmente que en función del esfuerzo a que esté sometido ese material. Por eso las lanchas, lo que les comentaba antes de las lanchas, yo voy a tener que tener un mínimo de fibra de vidrio dentro de la matriz para que resista los golpes y el material sea lo suficientemente tenaz. ¿Está? Tampoco no puedo excederme en la cantidad de fibra. Decir, bueno, listo, voy a hacer que sea más resistente, voy a tener mucho más. ¿Qué pasa si yo excedo con la cantidad de fibra en una lancha? Tengo muchísima más. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes? No se va a volver frágil y cuando la ola de choque se va a romper. No voy a tener la suficiente cantidad de matriz para que una toda esa fibra. Entonces no va a quedar unido realmente. Va a quedar muy débil la unión. No voy a tener la matriz, recuerden que es lo que transmite. Si yo no tengo la suficiente cantidad de matriz, no voy a tener la suficiente cantidad de material para que transmita los esfuerzos a la fibra. Y me va a quedar débil. O sea, la poca fibra es importante, porque obviamente las fibras son muchas más duras que la matriz. La matriz es mucho más dúctil. Pero el exceso de fibra no me deja la cantidad suficiente de matriz para que esta matriz transmita los esfuerzos a la fibra que yo tengo. ¿Se entiende? Profe, Señor. la matriz solo transmite los esfuerzos y no se deforma. En general los materiales compuestos son bastante frágiles en general, digamos. Las fibras de carbono suelen ser un poco más tenaz. La fibra de aramida, mucho más todavía. Los chalecos antibalas, ustedes ven video que usa la policía, que usa los militares. Los chalecos antibalas no es un material compuesto. Los chalecos antibalas son simplemente la fibra. La fibra en diferentes direcciones, nada más. No hay una matriz que la aglutine. Es solo la fibra, en diferentes direcciones. Lo que hace la fibra es absorber la energía de la bala. ¿Por qué tienen vencimiento los chalecos antibalas? Vieron que los chalecos antibalas tienen vencimiento 3, 5 años más o menos. Más de eso no duran. Acá si lo largan los pobres policías deben tener, seguro si vemos la etiqueta deben tener más de 10 años esos chalecos.
Le sirve contra el frío nada más, no creo que le sirva contra las balas. Porque esas fibras se van relajando. Es como cuando usted se pone un pullover y ese pullover tiene muchos años, vieron que se va estirando, porque las fibras se van relajando. Y no hay forma de volverlas a unir esas fibras. Una vez que pasó ese tiempo, tienen que desecharlo, no sirve más. No sé si se puede reciclar, no conozco, desconozco si se puede reciclar esas fibras de los chalecos. No lo sé. Pero bueno, se basó en un viejo concepto que usaban los chinos hace más de 2000 años, donde hacían chalecos de seda con fibras en distintas direcciones para las flechas. En eso se basó el chaleco antibala. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, entonces la regla de la mezcla lo que está diciendo que hay una regla para materiales compuestos para estimar las propiedades mecánicas o físicas de cada material y ver a qué esfuerzo está sometido y ver cuánto es la cantidad de material reforzante y de matriz que yo tengo que colocar para que esos esfuerzos sean emitidos en forma óptima. Eso es. Hay una fórmula y hay más fórmulas, yo le puse esta nada más, no se la acuerden porque no se las voy a tomar, no se preocupen, solamente se la puse para que sepan que existe. Y hay un par de fórmulas más todavía, que no se las puse. Esto es nada más para que ustedes tengan una idea de qué se trata, nada más. ¿Está? Profe, no Sí. entendí si de las reglas no o sea, no tomás nada, tampoco lo que está en el apunte, digamos, lo de las reglas de abrasivos, cálculos cementados, eso. Esta sola, Ah, eso sí. esta sola, la número 11. La 12 y la 13 no. Ah, ok, ¿Está? bien. No, esas se las puse nada más que para que entiendan esta. ¿Se entiende? Después se los voy a subir. Esto lo puse, anoche estaba dando una mirada y dije, esto tengo que aclarar un poco más. Y puse estas dos, pero nada más que para aclaración de esa anterior. ¿Está? La matriz, aunque no parezca, es la parte más dúctil que tenemos del material compuesto. El refuerzo, como sea la fibra de vidrio o la fibra de carbono, son lo de mayor resistencia. O sea, combinados me va a dar un punto intermedio, cuya ductilidad de formación plástica va a desaparecer, obviamente, dado por el refuerzo que yo estoy colocando. Y algo que... Miren que estoy mirando... No lo puse. Bueno. Otra cosa que hace, digamos, la matriz es... por eso es necesario tener una cantidad mínima de matriz y suficiente, es trasladar las fisuras. Cuando una fisura se va trasladando a través de un material compuesto, como la matriz es más dúctil y menos resistente que la fibra, lo que va a hacer esa fisura es encontrarse con ese refuerzo, lo va a esquivar y la fisura se va a ir recorriendo, la parte de la matriz. Entonces, eso también me da tiempo, como la matriz es más dúctil, a que la rotura del material compuesto sea en forma más lenta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La rotura, dijiste, profe. Sí, la rotura del material. A ver, un segundito. O sea, se rompe igual, pero tarda más. Exacto. Porque las otras son más frágiles, las fibras de refuerzo. A ver.
Un segundo. Mm, no, mm, quería poner otra presentación, pero no me da la forma de ponerla. Dos presentaciones al mismo tiempo. Pero bueno, la idea es, si acá, a ver si lo puedo dibujar acá mismo, de última después, lo hago. Supónganse que acá tengo distintas fibras. Y esto está rodeado de una matriz, esta fibra. Entonces un segundito, ¿eh? La fisura, lo que va a hacer, bueno, esto no quería hacer. Así está, me da bolilla. Tampoco. No quiero conectar. Lo que va a hacer la fisura es esto. ¿Está? ¿Ahí se ve? Sí, profe. Se ve. Entonces lo que va a ir, la fisura esquivando las distintas fibras. Entonces esto me va a retrasar la rotura. Eso es algo bueno en el material compuesto. Pues yo voy a poder ir viendo el tema de la rotura del material compuesto. Importantísimo. Entonces me da aviso y las roturas no son de forma catastrófica. ¿Ya? Porque como la matriz es más dúctil, va a tardar más tiempo y las fibras no se van a romper generalmente. ¿Está? Entonces, todo lo que sea reforzado por fibra va a tener mayor resistencia a la fatiga, buena rigidez y lo que hablábamos antes, que es lo que más importante del material compuesto, la relación entre la resistencia y el peso que tiene el material compuesto. La fibra de carbono. La fibra de aramida, o el Kevlar, como se conoce de marca, la marca Kevlar es una marca, es decir, en realidad es fibra de aramida, o la fibra de grafito. Es todo lo mismo. En general, es todo lo que nosotros estamos hechos, digamos, es lo principal que está hecho el hombre y el mundo, es carbono. La única diferencia entre uno y otro es la temperatura a la cual se produjo esa grafitización, a la cual se separó esos átomos de carbono. La de grafito, que me acuerdo, son más o menos unos 3000 grados. Y normalmente se puede partir de la brea o, lo que es mucho más limpio, mucho más rápido y mucho más simple, es a partir del poliacrilonitrilo, del PAM. Hay un videito muy cortito de una chica que es química, que yo le subí también, que explica cómo se realiza la fibra de carbono a través del poliacrilonitrilo. ¿Está? Cuando empezó la fibra de carbono, la empezaron a hacer a través de la brea.
Y obviamente, como muchas de estas cosas, fue algo casual. Lo bueno de la fibra es la resistencia química, coeficiente de dilatación térmico muy bajo y la relación, lo que siempre decimos, relación peso-resistencia. La desventaja, el alto precio. El alto precio acá. Si ustedes van a Europa, a Estados Unidos, a esos lugares, fibra de carbono se usa para muchísimas cosas. Obviamente que sigue siendo más cara que el acero, si no, como les dije, digamos, ustedes tienen fibra de carbono que tienen un Ferrari, un Lamborghini, tienen autos muy caros, no es un auto común. Y además no lo repara cualquiera, obviamente. La fibra de vidrio, es lo que está bueno, que es económica. Eso sí tiene mucha utilización. El problema que tiene es que no tiene gran resistencia, como la fibra de carbono, digamos. Si acá ustedes ven algunos autos de carrera, tienen algunas partes hechas de fibra de vidrio, pero la parte resistente es toda de acero. Solamente es para bajar un poco el peso del auto de carrera. Y la fibra de vidrio es lo que yo les decía antes. La fabrican derritiendo vidrio, lo hacen pasar como una especie de colador y después lo meten en una maquinita parecida a lo que hacen los cosos de algodón en el parque. Y de ahí sacan la fibra. La fibra de aramida también sale lo mismo como la fibra de carbono. Bueno, y como es muy fácil de fabricar la fibra de vidrio, lo que tiene es muy barata. Y hoy se utiliza mucho como aislación térmica la fibra de vidrio. Todo lo que sea en techo de chapa, todo lo que sea aislación térmica y acústica, está hecho con fibra de vidrio y es muy buena y es muy barata. Eso es lo que tiene. Y las aislaciones, ¿ustedes vieron cómo son las aislaciones térmica o acústica? ¿Qué piensan? ¿Es un material compuesto o no en ese caso? ¿Me escuchan? Sí. ¿Vieron cómo son las aislaciones térmicas o acústicas, las que usan en los techos de chapa? ¿Las vieron alguna vez? Creo que no. ¿No la vieron nunca? Normalmente es fibra de vidrio aglomerada, está toda trenzada, o sea, con algún tipo de papel. Normalmente son papeles encerados. ¿Eso lo puedo considerar un material compuesto o no? Profe, diría que no por la matriz. No sé cuál es la matriz ahí. Bueno, si vamos a la definición de materiales compuestos, están formados por dos o más componentes distinguidos físicamente y separados mecánicamente. Yo puedo arrancar la fibra de vidrio del papel ese encerado que está sin ningún problema. ¿Está? ¿Y qué los une? ¿Cuál sería la matriz que los une? En este caso. Pegamento, están pegados. Así que sí lo puedo considerar como un material compuesto. ¿En dónde está el este caso. pegamento, profe? Yo tengo papel, a veces aluminio, hasta a veces está aluminizado, a veces no. Y la fibra de vidrio está pegada sobre ese papel. Ese pegamento lo puedo considerar como mi matriz de unión. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Los puedo separar física o mecánicamente? Sí. ¿Tienen interacción química entre ellos? No.
entonces lo puedo considerar como un material compuesto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, No siempre tiene que tener una matriz que los aglutine. Eso es un material compuesto. Déjenme ver si quería. No. Otro material compuesto, antes de seguir con esto, antes de seguir con la fibra. Otro material compuesto, que no lo puse ahí. Digamos, dijimos que tiene que tener, normalmente siempre son dos materiales. Una matriz y algo que lo aglutine. Acá estamos viendo que son dos materiales que no interactúan entre sí, que es ese papel aluminizado o papel encerado y la fibra de vidrio. Solamente están pegados. ¿Puede estar compuesto por un solo material? ¿El material compuesto? Pensemos un poquito. Hay un Al principio dijiste que sí podía. bueno, sí, entonces me metí yo la pata. Por ejemplo, el cartón corrugado. Si yo tendría que tener un cartón que tuviera la misma resistencia que el cartón corrugado, sería un cartón con un doble de espesor, mucho más de espesor que el cartón corrugado, y con un peso muchísimo mayor. Y obviamente con una cantidad de material de cartón mucho más cara. Entonces el cartón corrugado es un material compuesto solamente por un solo material, que tiene distintas formas. Tengo las dos placas de cartón con una parte de cartón ondulada o corrugada en el centro, que es lo que me da la resistencia. Esa deformación es como la chapa de los techos. ¿Vieron que las chapas de los techos están deformadas? Eso es para que no tener una chapa. Si yo haría una chapa lisa, tendría que tener mucho mayor espesor para que tenga la misma resistencia que esa chapa ondulada que yo le estoy poniendo. En el tema de la chapa interviene otra cosa que es la deformación plástica, que no está en el cartón. Hay otra intervención. ¿Está? ¿Se entiende? Ahí tengo un solo material, nada más. En el cartón. La fibra de aramida, que son los que yo les decía antes, ¿y la fibra de grafito no lo puse? No, bueno, no lo puse. La fibra de aramida también se obtiene por un hilado de una poliamida, y es lo mismo que la fibra de carbono, lo único que tiene una grafitización de más alta temperatura. Nada más. ¿Qué es lo importante? La relación entre la longitud y el diámetro en las fibras. La relación L sobre L es lo que nos da la mayor o menor resistencia. Obviamente, lo mejor es que tengan el menor diámetro posible. Hoy se están haciendo con diámetros infinitamente bajos. Eso le va a dar mucha mayor resistencia al tener menor diámetro. ¿Por qué? Pregunta que suele hacer en coloquio. ¿Por qué creen ustedes que tiene mayor resistencia cuando tengo menor diámetro? Cri, cri. Tiren algo, total, no, ahora no pongo nota, nada, no hay problema. Tampoco les veo la cara, así que... Puede ser porque entran mayor cantidad de fibras en la matriz. Sí, pero no es la razón fundamental. Sí, pero acordate que yo no puedo poner una exageración de fibras. Voy a tener que tener una matriz mínima, pues cuanto más fibra, más matriz. Tampoco, acordate que ahí está esa relación.
Normalmente, disminuye la Para cantidad que de se traben efectos. más las dislocaciones. ¿cómo? Perdón, no te Para que escuché. se traben más las dislocaciones. No. Normalmente cuando yo hago esas fibras, las fibras tienen muchas imperfecciones. ¿Mm? Entonces, cuanto menor es el diámetro, menor es la cantidad de imperfecciones y mayor resistencia tiene la fibra. Es por eso. Bueno, cantidad de fibra, incrementar la resistencia y la rigidez del material. Más de esa cantidad no pueden estar rodeadas totalmente por la matriz, o sea, más del 80%. Normalmente, la relación comercial entre fibra y matriz, y por ejemplo la que pide prefectura naval, está entre el 60 y el 65, 70% como máximo, pero está entre el 60 y el 65%. El resto es matriz. La orientación de la fibra, lo que decíamos antes. Es importante tener, bueno, a veces fibras cortas, a veces fibras largas. Lo que hablábamos en un principio de la caña de pescar, ahí me conviene tener fibras largas, donde yo voy a tener resistencia en una sola dirección, porque ahí la carga va a ser unidireccional, nada más. Entonces, me interesa tener, en el sentido de la longitud de la caña, esa mayor resistencia de la fibra. En los autos de carrera, normalmente lo que se hacen es telas con fibras en muchas direcciones y se van solapando distintas fibras. En la fabricación de la fibra de carbono lo que se hace más o menos de 60 y 70 grados, se la embebe con la resina epoxi, se la pone en una cámara de vacío para que no existan burbujas y después se la coloca en un autoclave a presión y temperatura para hacer el curado. O sea, el curado le llaman para que produzca la reacción del catalizador. ¿Saben lo que es un autoclave? ¿Hola? Sí, escuchamos, pero no sé. No, profe. Ah, bueno, dígame eso. Normalmente las autoclaves, si ustedes van a un hospital, son unos tachos grandes en el cual de acero inoxidable que tienen, al cual se le da presión y temperatura. En los hospitales se lo utiliza para matar las bacterias, obviamente, de todos los instrumentos, la instrumentación que se utilizan. Acá imagínense que el autoclave tiene el tamaño de un auto de Fórmula 1, o sea que son autoclaves gigantes, las cuales se cierran y en función de tiempo se da un tiempo a presión y temperatura para que las fibras queden bien compactadas con la matriz y la temperatura es para que le dé el tiempo de acción del catalizador sobre la matriz. ¿Está? Recuerden que el catalizador actúa nada más que sobre la matriz, no actúa sobre las fibras reforzantes. Es como epoxipol. ¿Está? Perdón, entonces es para esterilizar las cosas. El autoclave Para- es un tacho Sí, que da, en sí, el cual está cerrado y vos le das presión y temperatura. está bien. Y lo uses para lo que sea. En el caso de los automóviles, es para la unión de la matriz con la fibra y la acción del catalizador. En el caso de los pistales, para esterilizar. Claro, claro. ¿Está? Ahí está. Gracias. Bueno, y acá hay una relación, un grafiquito, donde ustedes ven que en función del esfuerzo, cómo va variando la resistencia. ¿Está? En función de la orientación de la fibra. Cuando yo tengo la resistencia en la misma dirección de la fibra, es donde tengo la máxima resistencia. Cuando la orientación del esfuerzo es perpendicular al de la fibra,
Acá estamos hablando de fibras unidireccionales. Tengo el mínimo, la menor resistencia, obviamente, porque voy a estar separando las fibras unas de otras. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, y acá Sí, profe. terminó. No hay mucho más de Profe. material compuesto. El apunte sigue, o sea, por ejemplo, están, no sé, las propiedades de las fibras, de las ¿Qué dice matrices, A ver, déjame ver. No me acuerdo. hay varias páginas. Está la parte de fabricación de fibras también, del arreglo de las fibras. Hay creo que 3, 4 páginas más. Ujú. Ahora los estructurales, laminares, bien. Bimetálicos, bien. Les hablo de esto. Los laminados. Por ejemplo, ¿vieron los camiones frigoríficos? Los camiones frigoríficos están fabricados con un material compuesto, en el cual tienen en la parte interior una chapa de acero galvanizado, porque es donde va a rozar. En el medio tienen algún tipo de aislante, ya sea poliuretano expandido o fibra de vidrio, y en el exterior tienen aluminio, para que sea más liviano. ¿Está? Eso, ahí voy a tener lo que le llaman laminados. Sí. ¿Siempre, profe, es aluminio en el exterior? Es para que sea más liviano. No, siempre no. Los más baratos no lo tienen. Acá está el ejemplo al final es del cartón corrugado. Y... Profe, no estás mostrando el apunte, te digo por las dudas. Perdón, me equivoqué. Ahí se los... ¿Ahí se ve? Sí, profe. Vamos a empezar por donde habíamos quedado. Esto es lo último que vimos. Después están los bimetálicos. El material compuesto bimetálico. Vieron que ustedes cuando prenden el calefón, prenden la estufa, tienen que dejar apretado el botón durante una cierta cantidad de segundos para que el gas siga fluyendo, ¿no es cierto? Bueno, Sí. lo que tengo ahí es un par bimetálico que lo que hace, al yo darle calor, va a transmitir una cierta cantidad de corriente que me va a sostener una válvula, me va a tener abierta una válvula. Cuando eso se apaga, cuando el piloto se apaga y eso se enfría, el par bimetálico se abre y deja de transmitir esa corriente y la válvula se cierra y cierra el gas. Eso es un par bimetálico. ¿Está? También es se lo considera un material compuesto porque son dos materiales que no reaccionan químicamente entre sí. Profe, en ese caso son dos metales, Son dos metales, sí. porque los metales algunos, si los pones en contacto, como que se corroen dependiendo del medio, ¿no? Sí, normalmente los más conocidos son las PT100 o así, también para tomar temperaturas, son platino-rodio. Platino y rodio son los más conocidos, más utilizados como par bimetálico. Obviamente que la cantidad de platino y la cantidad de rodio que tenés es muy bajita. Pero la suficiente como para que produzca esa corriente eléctrica. Claro.
Bueno. Unión por laminación. Dice, la mayoría de los materiales compuestos, el mineral metálico, recubrimiento metálico se producen por unión por deformación. Bueno, esos materiales bimetálicos para unirlo, bueno, lo podés pegar. Entonces lo que se hace es calentarlo y unirlo por deformación. Se los aplasta y se los une. ¿Está? De esa forma, eso es lo... Unión por explosión. Sí. ¿Hay matriz? No, ahí no hay matriz. Ahí tenés dos compuestos sin ninguna matriz. Es como en el cartón corrugado. En el cartón corrugado tampoco hay matriz. ¿Está? Normalmente en los materiales compuestos hay matrices. En este caso no. En lo que decía antes, los laminares o estructurales del camión, no hay matriz tampoco. Vos tenés una especie de sándwich donde va a tener una lámina interior, una lámina exterior y un material que sea aislante en el medio. ¿Está? La unión por explosión. Unión por explosión no conozco. Lo único que conozco que hacen las uniones por explosión son los rusos, que les encantan las explosiones. Para algunas cosas espaciales, sé que la han usado, nada más. Construcción le suelen llamar a los materiales, por ejemplo, el cable coaxil, el cable del televisor. Suelen decir que es un material compuesto también porque está compuesto con varios tipos de plástico y cables distintos, tanto acero como cobre adentro para transmitir, y se lo suele llamar un material compuesto. Yo no estoy muy convencido de que sea un material compuesto eso, pero bueno, muchas bibliografías lo llaman como que es un material compuesto. Si lo comparamos con el tema que hablamos antes del camión, y estamos en lo mismo, es un material compuesto. Las uniones adhesivas. Las uniones adhesivas, dos materiales distintos, donde yo voy a tener, podríamos decir, no, tipo emparedado, así, que el adhesivo podría, entre comillas, accionar como una especie de matriz porque está haciendo la unión. Lo que decíamos antes del aislante de la fibra de vidrio y el papel aluminizado o el papel encerado. Podríamos decir que la matriz de unión sería el pegamento que está en el medio. Bueno, acá habla de las hojas de aluminio o hojas de cartón corrugado. Y la fabricación de las fibras de vidrio, como el boro, carbono, pero no le da mucha bolilla. ¿Y qué dice en el arreglo? No le den bolilla. Esto de la parte de arreglo de fibras no le den bolilla. El arreglo de la fibra no le den bolilla. Termínenlo acá en la fabricación de fibras. ¿Ya está? Bien, profe. Entonces, eso que no está en el PowerPoint, lo estudiamos del apunte. Sí. Está en fabricación de fibras. Sí, estudien todo. El apunte está mejor. El PowerPoint está medio resumido. Muchas cosas. ¿Está? ¿Me quieren preguntar algo de los temas anteriores? ¿El parcial, profe, al final es a la 1 o a la 2? Vieron que publiqué yo. ¿Alguien tiene algún problema de no venir a la 1? Profe,
Perdón, tengo una consulta. Dale. La semana pasada, algunos chicos habían preguntado si se podía pasar al recuperatorio y los profes habían dicho, no sé si Lisandro o quién, Sí, que perderíamos la mesa, pero en caso de que se vote mayoría se podía. sí. Bueno, en base a esa consulta, en el grupo de WhatsApp se consultó si alguno tenía algún inconveniente para pasarlo la semana próxima, pero al parcial, El parcial, claro. no, ya se me hace mucho lío. No, el parcial no puedo. ¿Cómo se llama? Recuperatorio puede ser. El parcial ya es un lío. No, no voy a llegar a corregir todo, Pero porque sería se me junta igual una semana. se me junta con la otra materia, ese es el problema. Claro, era más que nada porque, bueno, por los que rendían costos y porque al día siguiente se rinde comercialización el viernes, pero no se puede mover porque la semana siguiente hay feriado el viernes, entonces es Claro. imposible de que ahí nos muevan el parcial. Tendría que haber dicho antes eso. No ahora, no la misma semana. Ya ahora no, porque tengo que conseguir aulas, todo eso, no saben el lío que fue. Moverlo para la 1, por el tema de costos. Si fuera la semana próxima, no sería en el horario de clase, en el aula 30 que nos toca siempre. La idea es ahora conseguir 2 aulas, el aula 30 y el aula 14. Los que vayan a rendir costos sería bueno que vayan al aula 14. Ahí así se quedan después para el parcial de costos, que es a las 15 o 16. A las 15 me parece. Creo que a las 15. Entonces, Sí, a las 15 es. la idea es hacer un parcial de 2 horas. Si alguien no podía llegar a la 1, que venga a las 2, vaya al aula 30 y yo me quedo un rato más, no hay problema. Pero no, la idea es el parcial tomarlo este jueves. Más que costos no es de este cuatrimestre, es de cuarto año. Lo que sí, entonces, profe, el recuperatorio se podría pasar entonces. El recuperatorio se podría pasar. Lo único que hay una chica que no puede rendir. Vamos a ver cómo arreglo con esa chica. Sí, es lo que había comentado recién Valentina, de que se hizo la encuesta por el grupo y bueno, era bastante unánime el hecho de la Sí, gente que no sé podía. si hay más de una persona, Bueno, si hay más de una persona había más de una persona que no podía. ¿No saben? Más que nada era Creo por- que eran dos. 2 personas. Bueno, Sí, me parece que eran solo dos. bueno, que hablen conmigo el jueves, el día del parcial después. A ver Más cómo que puedo nada, hablar con ella. se preguntó lo de pasar el parcial, porque bueno, nada, como hoy estamos dando el último tema, después no vamos a tener consultas sobre este tema. Es como que estamos también medio jugados con el contenido. Sí, lo lamento, qué sé yo. El miércoles les puedo dar consulta si quieren, si ustedes necesitan. Dale. El miércoles a partir de las 4:30 nos podemos juntar ahí en la escuela industrial. Profe, yo con respecto a los temas te quería preguntar, Sí. capaz es medio rara la pregunta, pero como son tantos temas y todos los temas tienen muchas cosas, ¿qué tan filo se va a bailar en las preguntas? Porque es mucho contenido. Sí, pero es fácil. Son fáciles las preguntas. Profe, pero por ejemplo, No te voy a preguntar a qué temperatura funde el cobre. No. Digamos, no. Claro, pero como hay que justificar todo por ahí. Las justificaciones tienen que ser muy sencillas, son muy sencillas. Hice la mitad justificado y la mitad sin justificar por ahora lo que hice. Vamos a ver. profe, por ejemplo, las aleaciones del aluminio, Sí. cada serie, cada propiedad, esas nos tenemos que saber. No, más o menos. Y tampoco, o sea, Las más importantes son las 2000, las 6000, las 7000, te dije, son las más y que tenía importantes. que ver con lo de la soldadura. Sí. Sí. Porque después también, en el apunte de acero, de siderurgia, perdón, también Sí. hay un montón de aceros y todos sus usos. ¿No le preguntaron a Lisandro eso a ustedes?
no lo dimos en Pasa clase. que Lisandro no seguía tanto del apunte y él Claro, porque seguía el más apunte de ese lo había hecho yo, no sé qué hizo él. Claro, entonces tomamos mucha anotación en clase. Él del apunte se salteó muchas cosas que no sabemos si las va a considerar. Claro, tendría que haberle ese apunte. Profe, vos, las preguntas de así de cirugía, ¿las armás vos? Porque yo No, tengo, la arma Lisandro. porque del cuatri pasado hay un montón de cosas de ese apunte que vos nos había dicho que no entraba, pero bueno, no sé si Lisandro considerará lo ¿Y mismo. este apunte de siderurgia? Claro. Y no sé lo que dijo él. No, es Todo lo que no- sea, digamos, las partes del alto horno, no, yo no se los tomaría. No sé él si se los dio. No, él no lo dio. Él dio todo bastante genérico. Incluso la obtención antes de pasar por el proceso de reducción no la había explicado. Y yo le pregunté si había que saber lo que son 1.000.000 de pasos. Y me dijo, bueno, que más o menos una idea había que tener, aunque él no lo dio. La clasificación de los aceros, eso que está al final acá, página No, pero 17. también hay otra cosa, que si son un montón de pasos, y de eso ni lo hablamos en clase, es la obtención de la materia prima, el punto 4. Fíjense que lo último que está en el apunte, yo le puse que es información importante para usar en proceso 2, no es para que estudien ahora. No, pero esto en el 4, punto 4. ¿Cómo? El punto 4 de eso ni nombramos eso, si no me equivoco, y son un montón de pasos, que es lo que decía recién la compañera. Y no sé, yo eso lo pasé por alto, pero no sé si habrá que estudiarlo. El punto 4, a ver, déjame ver. Página 5. Ahí lo busco. Voy a comprar algo. Chao. Yo lo tomaba. Hay que ver si lo tomo o no. ¿No le preguntaron a él? Yo le pregunté por lo de la obtención y me dijo que había que tener una idea. No sé qué tan específico. Claro, ¿hasta dónde es la idea? Claro. Porque en clase no vimos nada. O sea, creo que lo único que dijo era que era así abierto y eso, pero no sé, no. Claro, principalmente, por ejemplo, en lo que es en el alto horno se utiliza el material, digamos, el mineral de hierro, que a un cierto tamaño. Después están los pellets, que los pellets son la aglomeración de los finos del material que quedó. Como es, digamos, el mineral es caro y no hay en Argentina, y eso se compra a Brasil. Normalmente se aprovecha hasta lo último. Eso, profe, el Sinter sería. Claro, exactamente. Claro, es lo que de decía sintetización. eso, que dice fragmentación, clasificación y cribado, concentración, todo eso, digamos, es lo que no vimos en clase. Ajá. En verdad no es que tengamos problema en estudiarlo, pasa que como estamos medio cortos con los tiempos, tal vez no podemos abarcar todo y queremos estar seguros de qué tan profundo va a ser para nada, para que nos vaya Claro, algo especial. por eso te preguntábamos lo de cambiarlo, ¿no? ¿No hay chance entonces de que se postergue una semana? Pasa, me tenía que haber dicho antes eso, no ahora, no hoy lunes. Para que lo charlara con Damián y con Lisandro. Ese es Vamos a el tema. estudiar más para el jueves que viene, profe. ¿Cómo? Vamos a poder estudiar más para el jueves que viene. Me tenía que haber dicho antes eso. No ahora, sobre la fecha. Ese es el tema. No, ya está. No 2 días antes, 3 días antes del examen.
Ese es el tema. Es Déjame que en charlar, realidad pero no la les prometo consulta, nada. ¿Eh? El la miércoles. consulta fue al final de la clase, o sea, no nos Sí. volvimos a ver con vos después de eso. Por eso esperamos a hoy. Sí, pero tendría que haberlo hablado antes, eso. Eso lo tenía que haber dicho por lo menos hace 2 semanas atrás. Pasar el parcial. No ahora, la misma semana. Déjenme charlarlo, no les prometo nada en esto. Lo del pasar el recuperatorio, sí. Pasar el parcial, Quedaría, profe, el recuperatorio, eso sí, una semana más, digamos, el 26 sería. claro, claro. 26 de junio. Sí. Bien. Esto no les prometo. Ya les di casi un 95% que no. Déjame charlarlo con Damián y con Lisandro, pero ya Profe, y le diría sí, que prácticamente que no. Sí. o sea, si es este jueves, que probablemente sí, lo que Ujú. yo te preguntaba antes, más o menos, o sea, es una idea general de cada cosa, así como las cosas que acaban de preguntar Sí, recién. va a ser fácil. Este parcial va a ser fácil. Va a ser, Bueno, digamos, además las preguntas que hice fueron bastante fáciles, ¿no? Por lo menos de los temas que yo di. Son bastante, me falta este tema, justamente. No hice todavía preguntas de material de compuesto, no las hice. Y Son profe, le bastante quería sencillas. consultar explícitamente los temas porque no fueron trabajados en clase. Cobre Sí, y titanio, sí, ¿van a entrar en el parcial? sí. Ok. ¿Lo leyeron? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Sí, por ejemplo, las etapas de la extracción del cobre, ya volviendo a lo mismo de que dice que no va a hacer preguntas tan específicas. Ahí lo buscamos. Y te A ver digo si que tendríamos que saber explícitamente bien qué ocurre en cada parte o podríamos saber más o menos el proceso en líneas generales. ahí te lo busco. Y lo vamos viendo. Lo que tenés que saber, ¿no? Claro, profe, el tema del cobre, por ejemplo, es que tiene 1.000 millones de sulfato, sulfuro, palabras re difíciles que si nos tenemos que saber todo eso de memoria, no sé si llegamos. Ahí lo vemos. ¿Ahí lo ven? Sí, 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 se ve. Sí, porque sí, bueno, obviamente las propiedades generales del cobre, Esas propiedades sí. sí, pero bueno, si sigue bajando, se fija al final donde está todo el proceso de extracción es bastante largo y bastante específico, además. Esto obviamente que no. Calcopirita, eso, olvídense, no, ni yo me lo acuerdo de eso. Al menos que sea geólogo. Olvide eso, no, no. No, no. No es necesario. Bueno, que hay material oxidado que hay material sulfurado, sí. ¿Mm? ¿Cómo se separa cada uno de esos? También. El oxidado y el sulfurado tienen distintos tipos de obtención. Eso sí lo tienen Para que la saber. parte de fundición y lo de lixiviación, digamos, para cada uno. Exacto. Ujú. Sí. Profe, con respecto a eso, ¿lo de aparte de fundición es para los sulfurados y lo de lixiviación es para los oxidados? Claro. Bien. Extracción a cielo No, abierto, profe, eso. Esto no, no se eso sí, preocupen. entonces, la parte de fundición de ambos Sí, tipos sí, sí. sí, sí. Ok. Que es que es el chancado también, la molienda y la flotación. O sea, de concentración, todas las Sí, etapas. sí. Profe, lo de concentración, ¿es para ambos minerales, tanto sulfurados como oxidados? ¿O es solo para sulfurados? Para sulfurados. Ok. o sea, desde exploración hasta fundiciones de sulfurados y después lixiviaciones. Sí, sí. La exploración, esto, hundimiento por bloque, extracción subterránea, eso no. Extracción a cielo abierto, extracción subterránea, eso no le den bolilla. Lo que viene después, sí. Pero un cuentito, es fácil. Y después la parte de las aleaciones, las características de cada una, eso también está al bajo de todo. Esperen que estoy mirando acá.
Eh, no se lo voy a tomar. Así les dejo algo menos. Las aleaciones, ¿no? Entonces, profe. No se las tomo. Solo dos nada más. Cobre zinc y cobre y estaño. Las otras no se las tomo. Profe, Señor. yo tengo una pregunta en el apunte de titanio. Ahí lo buscamos. Un segundo. Ahí sacamos lo del cobre. Ay, qué boludo. Sí, acá estamos con titanio. En la parte de las propiedades físicas, ahí dice que es un metal de transición que posee la característica. Eso no entendía a qué se refería. En realidad el titanio no es un material demasiado resistente, el titanio solo. El titanio en general es un material bastante dúctil, digamos, si no está aliado con nada. Lo que tiene de bueno es la resistencia a la corrosión del titanio. Y lo llama que es un material de transición porque no necesita ningún otro elemento para que sea estable ese material, principalmente, digamos. El hierro por sí solo, digamos, no va a ser estable. El hierro, si vos lo dejás en la naturaleza, digamos, se va a quedar como un óxido, se va a combinar. En vez del titanio, si lo separás, queda como titanio, en general. No se oxida. ¿Es por la capa que se le hace? Es porque es mucho más estable el titanio. Es un material espectacular. El titanio, los que lo descubrieron fueron los rusos y tenían los rusos por eso le pasaron el trapo, digamos, con lo que sea todo lo que sea la parte aeroespacial y todo lo que sea submarinos, era todo hecho de titanio. Y los norteamericanos estaban como locos, no sabían cómo hacer para conseguir el material. Claro, profe, pero arriba dice que no se encuentra libre en la naturaleza. No, ningún material se encuentra libre en la naturaleza. Si vos lo separás y lo dejás solo, claro, va a ser un material, digamos, estable, solo. Claro, si vos al hierro lo separás y lo dejás solo, sí vuelve a formarse el óxido, digamos. Exactamente. Bien. Exactamente. Y después también mi pregunta en ese apunte era en la parte del proceso de fabricación, el método de Kroll. Ahí lo buscamos. Está abajo de todo. Era Las aleaciones, vean las aleaciones, bueno, son 5 aleaciones, acá yo puse 3 nada más. Son las más importantes, no le damos a... Las otras 2 ya las saqué. El proceso de fabricación, lo que sean las fórmulas, no se las acuerden, no se las voy a tomar. Pero sí, o sea, tener una idea de cómo es. Claro, sí, digamos, cómo es que entra el carbón, el mineral de hierro, el cloro, sale el tetracloruro de titanio, sí. Profe, perdón, las aleaciones dijo que sí. Las aleaciones, sí, las alfa, las beta y las alfa más beta. Sería básicamente el cuadro que aparece ahí abajo, ¿no? Las características. Las características, sí. Tal cual, perfecto. Sí.
La más utilizada en Argentina son las alfa más beta, porque tiene una combinación muy buena en cuanto a resistencia y facilidad de poder trabajarlas, digamos. Todo lo que sea, por ejemplo, prótesis, son de alfa más beta, porque vos las podés forjar, las podés maquinar, digamos, tienen muy buena... y es, digamos, lo único que se fabrica acá en Argentina con de titanio. Bueno, algunas cañerías de titanio se fabrican también para ciertos procesos químicos, pero nada más. Sí. Y el proceso de fabricación, profe, saber bien las 3 etapas, digamos. Sí. Sí. Lo que está ahí, los cuadritos que están ahí abajo de cada una, nada más. Profe, una pregunta. Que del primer tema. Con respecto a los tratamientos térmicos de las fundiciones, ¿eso entraría? Y lo dimos ahora eso, si no me equivoco. ¿Sí? Y sí. Fundición y tratamiento térmico de fundiciones, sí. Fue el primer tema que dimos de este. Sí, profe, esta pero tercera parte. la parte de los recocidos, bien específica, con cómo va disminuyendo la temperatura en los hornos, todo eso. A ver, a que sea más específico. Volvemos a lo mismo, profe. Es Específico, yo me estoy refiriendo, o sea, porque ¿en qué A ver. consta más o menos cada uno? Para laminares y para nodulares, sí, y bueno, saberlo de baja, media, alta y normalizado. A Pero ver, espera que te busco. Esta parte decís vos. sí, todo eso. Pues, por ejemplo, que especifica que se hace por 45 minutos cada 25 milímetros de sección. No. No, eso no. Eso lo va a tener que saber. Tablita en ferrita y todo eso. Sí, eso. Eso sí. Eso sí, está bien. Eso sí. No, los tiempos no. Ok, tiempo y temperatura y eso no. No. Perfecto, listo. O sea, una idea general. Sí. Profe, y ahí hay- ¿Qué es lo que hace cada cosa? Digamos, ¿para qué lo usás cada cosa? Obviamente. Principalmente. Primordial. Profe, hay 5 recocidos. Y después hay 2 cuadros más con otros recocidos distintos. ¿Eso también entraría? No. Los que no están explicados, no. Bien, gracias. Y después, profe, una consulta. Lo Sí. más importante para recocido de fundiciones nodulares. Todo lo que es el recocido sí. va a depender. Hay dos variantes. El tiempo y la temperatura. Pero todos los recocidos en el tema de las fundiciones apuntan a lo mismo, que es la eliminación de todo lo que sean, digamos, Los carburos. los carburos, se me había trabado el cerebro, los carburos. Tanto carburo de silicio como carburo de hierro, que es la cementita, obviamente. Son los dos carburos más importantes que tenés que eliminar. ¿Está? Sí, perfecto, pero yo tenía entendido como que en recocidos de fundiciones nodulares, que los de baja temperatura y los de media temperatura es con ausencia de carburos, mientras que los de alta temperatura y normalizado y revenido es en presencia de carburos. Son los que tienen menos carburos, sí, obviamente. Cuanto menos temperatura tenés, porque menos carburos tenés obviamente. Cuanto más temperatura vos tenés que disolver esos carburos disuelven a altas temperaturas, nada más. Está bien. Profe, yo tenía una duda. Sí, perdón, dale. Tenía una duda de fundición maleable. ¿Solamente se obtiene por tratamiento térmico de fundición térmica esa? Solamente, ya no se usa más. Solamente se usa y ya no se usa más porque es... Sí, reemplazada por la nodular. Sí, pues ya se reemplaza por la nodular, es muy... Que yo sepa, de mi época de estudiante ya no se usaba, así que... Ok. Y ya estoy viejo.
Así que hace mucho que no se usa más. No conozco a nadie que digamos, en todas las fundiciones que he visitado acá en la zona de Rosario, que hay muchas, nadie las hacía. Profe, otra Sí. pregunta. El uso de cada elemento de aleación, tipo, ¿para qué se usa cada aleación? ¿En dónde? Y, ay, ¿En aluminio, por ejemplo? claro, sí, en varios, porque había en varios temas, cuadros. No, en aluminio yo dije que principalmente vean la 2000, la 6000, la 7000. No, pero es otro. En siderurgia le dije que no le den bolilla a eso. No, creo que En es... cobre, que tengan nada más que cobre, zinc, cobre y estaño. No, que es el PowerPoint de normalización y clasificación de impurezas. Dice bien. elementos de aleación y cada... Eso lo dio Lisandro, a ver, me parece que no lo tengo. Mm, Ese no lo tengo. Eso tenía que preguntarle a él. bueno, No lo tengo ese. A ver, déjame no ver sé si lo cómo- tengo acá. No importa, o sea, te digo, es un cuadro con aluminio, oro, cromo, cobre, manganeso. No lo tengo ese. No, Y no. dice, Como lo dio él, no lo tengo. bueno, ¿y a Lisandro en algún momento le vamos a poder hacer consulta o no? Mándenle un mail, pregúntenle. Ok, bien. No hay ningún problema. Yo el miércoles les puedo dar una consulta. Bien. A partir de las 4:30. Profe, Ahí está. y te puedo hacer unas preguntas de temas, digamos. Ujú. Me quedó la duda de si vos ponés aluminio con cobre, con acero. Aluminio con acero. Normalmente se pone aluminio en el acero y se llaman aceros calmados, donde yo pongo el aluminio para desoxidar, o sea, para extraer la mayor cantidad de oxígeno posible a ese acero. Y Pero eso se hace en yo pensé que se hacía en la cuchara de afino. El otro día yendo ahí a Techín, o sea, a Tenaris, no, lo hacen en el LD, pero no es una aleación, digamos, no hay una No, aleación que no, ya existe en sé, pero digo, cuando están juntos el aluminio y el acero, sí. ¿el aluminio puede corroerse ahí? O sea, yo sé que primero se oxida el aluminio y se va a oxidar el aluminio, pero ¿se puede corroer también si se corroe el acero? No, el aluminio, primero que el porcentaje de aluminio es muy bajito, que le estoy dando. Y estoy echando ese aluminio para que se combine con el oxígeno, nada más. Y obviamente, Claro. si se combina con el oxígeno, se va a corroer. Es para sacarlo. Pero Para se sacar oxida, no se corroe. se combina en ese caso. Ni se corroe ni se oxida, sí. Ahí tengo oxidación, porque tengo combinación con oxígeno. Claro. Ahora, si hablamos de aluminio solo, el aluminio se corroe. Digamos, lo que vos ves en la parte superior del aluminio es una capa pasivadora de óxido de aluminio. Claro, pero es oxidado, no corroído. Sí. O sea, no es herrumbe, digamos. No. No. Tenés el aluminio combinado con oxígeno. Oxidado. Claro, como que nosotros dimos que el aluminio no se corroe, sino que se oxida y esa capa oxidada es la capa pasivadora. Exacto. Que protege. Exacto. Claro, la corrosión no se da, digamos, cuando vos la oxidación no la podés controlar y se empieza, el oxígeno entra en el volumen del metal y se empieza a desprender material. Pero si la capa es pasivadora no se va a corroer, o al menos va a ser más. Digamos, si vos ves el aluminio, digamos, ciertas partes, un aluminio que esté cerca, por ejemplo, del mar, se combina con ciertas sales y se va desprendiendo los pedazos de aluminio. Digamos, tenés corrosión ahí del aluminio. Ok. Se desprenden los pedazos de aluminio. Claro. Pero cosa muy específica. Bien. Ojo. O sea, en general, sí, no se Se produce el óxido. Bien. O sea, profe, dependería más que nada del medio, si es muy básico, muy ácido, Sí. penetra en la capa. Sí, pero el medio normal, digamos, es oxidación. Claro.
Profe, y me había quedado otra pregunta. Sí. En el alto horno, Ujú. el vehículo reductor, porque en un momento habla de eso, yo tenía entendido, o sea, como que era el monóxido de carbono que se desprende, o sea, que surge del coque, digamos, que por eso con Sí, eso el coque tiene 5 funciones fundamentales, sí. que es sostén de carga, es Ujú. carburante, o sea, produce esa combinación de carbono con oxígeno, es combustible, de la que se llama, sostén de carga, carburante, combustible, produce intersticios, porque, digamos, tenés que poder dejar pasar el gas, digamos, no puede ser el coque, digamos, muy finito, porque si es muy finito, digamos, no te deja pasar esos gases. Y me está faltando uno. Reductor. ¿Lo dije? ¿No dije reductor? Combustible, comburente, reductor. Ahí está. Sostén de carga y dejar pasar y creador de intersticios. Eso es lo que hace el coque. Bien, porque a mí algo que me quedaba en la duda es que, esto no sé si lo anoté en clase o estaba en algún lugar, pero te pregunto. Tengo anotado como que nosotros inyectamos aire caliente y gas natural. Y ese gas natural combustiona y hace que haya hidrógeno, y ese hidrógeno también es reductor, formando agua. Sí, O sea, nosotros tendríamos dos reductores. sí, pero el más importante es el coque. Ok, pero en parte también está eso Sí, del el gas más natural. importante es el coque. Bien. Pero en Midrex se usa gas metano, ¿no? No se usa coque. No se usa gas metano. Exacto. Es distinto. Ahí tengo el horno eléctrico. Digamos, ahí, digamos, la diferencia entre el alto horno y el Midrex, el tema es la inversión inicial, en el alto horno es mucho más grande. El tema es que en el alto horno, no sé, lo debe haber dicho Lisandro, eso, la cantidad de energía utilizada es mucho más barata que en el otro, que usas electricidad, obviamente. Sí, lo mencionó el profe. Profe, entonces en este parcial las preguntas son del tipo multiple choice y multiple choice con justificación, ¿no? Todas. Sí, no todas van a ser con justificación. Algunas van a ser bastante algunas sin justificación. Bien. Profe, a mí me quedó una duda también con lo del alto horno y eso de la cuchara de colada. Sí, ¿Eso es donde se vuelca el arrabio después del alto horno y lo lleva al convertidor LED? La cuchara de colada. esperame un cachito que estoy escribiendo, justo estaba escribiendo en el grupo para decirles que ustedes están pidiendo pasar el parcial. Un segundo, si no, no puedo hacer. Sí, dale de nuevo, perdón. Si la cuchara de colada es donde yo vuelco el arrabio. No, Ok, ¿qué no. es? La cuchara de colada es lo último. En la cuchara de colada normalmente es donde yo hago las aleaciones. En la cuchara de colada yo tengo un acero con muy bajo porcentaje de carbono. Un 1005 normalmente, 1010. Si quiero un acero con más carbono, lo agrego ahí en la cuchara de colada. O si quiero algún tipo de aleación en especial, agrego los aliantes en esa cuchara. Eso era la metalurgia secundaria. Eso es Claro. lo mismo, ¿no? Exacto. Tiene otro nombre. Sí, Bien. Ok. es lo mismo. Y después se hace el
cuando se endurece que no me sale colada continua, creo que es. Sí, bueno, pero ahí ya no. Ahí eso, ¿lo explicó Lisandro eso? Se supone que eso entra en procesos 2. Sí, lo explicó por arriba. Bueno, Arriba, pero más lo mencionó. No le den bolilla que eso es de procesos 2. Hasta Pero la lo que- cuchara se llega en esta materia. Lo que a mí me confunde es que cuando describe el convertidor LED, lo que dice es que primero se descarga el arrabio en la cuchara de colada, que la A ver, vamos a pasa buscarlo. el sulfurado, Espera que lo buscamos. sí. Y después dice que la cuchara se vuelca en el convertidor. Por eso es que me generaba duda si salía del alto horno o no. Espera que busco el apunte. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. ¿Cuál era tu duda? Vamos de nuevo. Que decía en la parte del convertidor LED que se descarga, o sea, que primero del alto horno se descarga el arrabio en la cuchara de colada y después esa cuchara es la que se vuelca en el No, pero no. Hay bueno, poner una cuchara cualquiera. Ah, ok. No la de colada. No. Ok. No, normalmente lo que se hace en la realidad, ahí lo que hacen en Tenaris, tienen unos vagones donde descargan el acero y lo llevan al... Estoy mirando, nada que ver, puse nada que ver. Lo que hace es llevarlo al convertidor LED a través de unos vagones, se llaman vagones termos. Y esos vagones lo descargan en el convertidor LED después. El metal líquido. Ok, gracias. Profe, una pregunta. ¿La consulta del miércoles podría ser un rato antes o no? Porque somos un grupo de un par de chicas que tenemos que exponer a las 5 otra materia. Y bueno, si no podía ser un rato antes, mejor, si no, no pasa nada. Yo estoy en clase. Ah, ok. Pasen por el aula 14. Ok. Porque el miércoles todo consulta con los chicos de proceso. A lo mejor ya terminé. Bueno. Si no estoy ahí, ponele 3:30, a lo mejor terminé. No hay más nada para consultar. Me voy a la escuela de industrial y me quedo ahí esperando que ustedes lleguen. Bueno. Si no estoy en el aula 14, estoy arriba. Listo. Buenísimo. Dale. Bueno, profe, entonces vos nos avisás la decisión que se toma. Sí, el tema es, por ejemplo, acá, Damián me dice que tiene que viajar. Porque, viste, Damián viaja con el INTI que lo manda acá. Lisandro los días jueves no llega temprano, no puede llegar a la 1. Por ejemplo, este jueves no va a venir a la 1, Lisandro viene 2:30. Pero el otro jueves podríamos rendir a las 2 sin problema, porque no está el parcial de costos. Pero no está Lisandro, no está Damián. Ese es el problema. Lo tengo nada más que a Lisandro y más tarde. ¿Y si empezamos más tarde? Me quedo con un aula menos. No tengo 2 aulas. Y ya el otro día estuvieron muy amuchados ustedes. Yo les digo pero casi seguro que el parcial no va a poder pasar. Estudien ustedes. Pero mañana ya les estoy informando, ya lo publico. Estudien porque ya les diría prácticamente seguro que no. El recuperatorio sí. El parcial lo veo difícil. ¿Está? Profe, la corrección de las preguntas, las que son con justificación, va a funcionar igual que los parciales anteriores. O sea, tiene que estar bien la justificación para que esté correcta la respuesta. Para el 100% sí. Okay. Si no, el 40%. Perfecto, bien, buenísimo.
Profe, ¿puede ser que nos tome, por ejemplo, como eso que estás mostrando en pantalla, un dibujito y tengamos que poner qué entra en cada Lo he uno? tomado, lo he Sí, tomado. por eso te pregunto, como dijiste, todos múltiple choice, pero viste capaz, ese es Pero cuando hacía yo los exámenes, el de esta Ah, parte, no lo hago yo, lo hace Lisandro. ok. Yo lo hago lo que yo le di. Entonces, puede llegar a ser eso, ¿no? O sea, si lo hace Lisandro, puede ser que sea de esta manera. No sé qué va a hacer él. Ok. Sí, puede ser, qué sé yo. Claro. Si a él se le ocurre, sí, puede ser. Sí, yo lo he tomado varias veces eso. Y ya ustedes lo saben que lo he tomado. Hasta ahora hice todas las preguntas, me falta lo de materiales compuestos. Que ahora me voy a poner. Después que termine con ustedes, me pongo con materiales compuestos. O Es sea, la única. Lisandro hace las preguntas de siderurgia, de polímeros, Polímeros, corrosión, sí. normalización y aleantes, y Sí. algo más. No, nada más. Acero inoxidable. Inoxidable, claro. Y cerámicos. Vidrio y cerámico, sí. Bueno. Exactamente. Profe, yo le quería consultar que no me quedó muy claro hoy cuando habló de las aleaciones de aluminio. Perdón. Sí, perdón, Eugenio, dale. Sí, cuando habló de las aleaciones de aluminio, que dijo que teníamos que estudiar tres en particular, 2000, 6000 y 7000. Sí. Dijo, si no me equivoco, que las tres tenían dificultades de soldabilidad, ¿puede ser? No. Ok. Mejor dicho, sí, las tres tienen dificultades de soldabilidad. Sí. La 2000 es imposible soldar. Bien. La 6000, la 7000 no. Digamos, tenés la bicicleta que están soldadas, que son 6061. Esas están soldadas. Así que se pueden soldar. Son difíciles de soldar, digamos. Okay. La 7000 peor todavía que la 6000. Pero se pueden soldar, digamos. El tema ¿Esto es en base a el envejecimiento? Espera que te estoy explicando, Eugenio. Perdón. Sí, porque no nos vemos las caras. Sí. En la serie 2000, claro, vos tenés el problema del envejecimiento, que ese cobre que se fue al centro del grano, al darle calor de nuevo, se te puede difundir y se te puede volver al borde del grano. Ese es el problema. En la otra serie es mucho más estable, tanto el zinc como el magnesio. Entonces, podés, digamos, teniendo ciertos tipos de cuidados, como precalentamiento y enfriamientos lentos, de que eso no te ocurra. ¿En cuál, perdón, es más fácil? 6000 y 7000. En la 6000 es más fácil que la 7000 todavía. Claro, la 6000 la 7000 todavía es un poco más complicada. Se puede soldar. Digamos, 6000, 7000 los podés soldar. La 2000 no. La 7000 es más complicado que la 6000. Pero son soldables. Son soldables. Bien. Perfecto, profe. Gracias. De nada. ¿Podés repetir, profe, lo del envejecimiento que dijiste? Lo que de la soldabilidad, que sea soldable o no. Sí. ¿Qué hice yo con el envejecimiento, el tratamiento térmico de envejecimiento, de precipitación? Yo lo que hago es sacar ese cobre que está en borde del grano, llevarlo adentro del grano y hacerlo y afinarlo, o sea, darle difusión y precipitación. ¿Está? Entonces, precipitación y difusión. Y hacerlo en forma muy fina a través del envejecimiento. Lo que hago de esa forma es trabar todas esas dislocaciones que están dentro del grano de aluminio. Si yo le aplico calor, muy probablemente lo que pase con ese cobre se me vuelva al borde del grano y perdí todo ese endurecimiento que ya había hecho en un principio. Genial, perfecto, gracias. De nada. Profe, y una pregunta. Nosotros cuando calentamos, lo que hacemos es sacar el cobre del borde del grano y al enfriar lo que hacemos es como que quede en el grano. Y después en el Calentamos y enfriamos rápido, digamos. Sí. Y eso lo que hace es que quede el cobre. Hacemos esa difusión y después hacemos que precipite. Y después hacemos el envejecimiento. Precipita enfriándolo rápidamente. Lo calenté y ahí se fue para dentro del grano. Y ahí Eso cuando le frío no dejo que vuelva. ¿Pero cuál sería la precipitación? O sea, yo entiendo lo de difusión, pero precipitación. Difunde y precipita, digamos. Ok.
Ok. Y después el envejecimiento es como un nuevo calentamiento. Sí, que está más relacionado con el tiempo que con la temperatura. Ok. Son entre 4 y 12 horas, entre 110 y 175 grados. No más. Normalmente son a 120, 130 grados. Profe, yo tengo una duda sobre otra cosa. Sí. Sí. ¿Me aguanta un segundo, Martín? Sí. Un Sí. minutito. Sí, Martín. Sí, profe, te decía que nosotros habíamos visto fundiciones acoquilladas y nada, destacábamos la alta precisión dimensional y que tenía mucha mejor terminación que en molde de arena. Pero después Sí. vi viendo algunas preguntas de parciales viejos que habla sobre fundición en cáscara. Y la verdad que no lo había visto nunca. ¿No está puesto ahí? Bueno, no le dé bolilla. ¿No le doy bolilla? No. Perfecto. En realidad eso lo vamos a ver mejor en procesos 2. Después, eso se ve bien, bien en detalle en procesos 2. Perfecto. Y después tenía otra duda sobre un ejercicio que te da distintos tipos de aleaciones en base a la SAE de normalización, digamos. Y te da una 1010, una 1045 y una 1070. Sí. Y ahí obviamente lo único que cambiaba era el porcentaje de carbono con los dos últimos números. Sí. Y te preguntaba cuál tenía más resistencia a tracción. El tema es que la resistencia a tracción, o sea, no es lineal. Hay un momento que se va a terminar saturando, ¿o no? ¿Cuáles eran los aceros? Es 1010, 1045 y 1070. ¿Y cuál te parece algo que tiene mayor resistencia? Por lo que vi, la de 70, porque tendría un 0,7% de carbono, y por lo que estuve leyendo, hasta el 0,8, la resistencia a tracción seguiría aumentando, y posterior a esto ya solo aumenta la dureza y no te aumenta más la resistencia a tracción. Por ende, me quedaría con la 70, pero no estaba seguro. Sí, exactamente, es así. ¿Está bien? Bien, Sí. perfecto. O sea que hasta una 1080, digamos que sería lo más alto que podemos tener de resistencia a tracción, y posterior a eso ya sería todo igual. Los resortes y los elásticos de los camiones son de ese material. Perfecto. Porque tiene un módulo elástico muy alto, digamos. Una parte elástica muy grande y una parte plástica muy pequeña. Bueno, lo que te interesa es justamente lo elástico ahí. Perfecto. En esas piezas. Listo. Por otro lado, te quería preguntar si las fibras y las matrices pueden tener distintos coeficientes de dilatación. Perdón. Dale, perdón. ¿Qué me decías?
Si la que- fibra y la matriz tienen distintos... Coeficiente de dilatación. Creo que lo habías hablado. Que no lo hablé. porque se Me parece rompía. que... No lo hablé. Ah, ok. No lo hablé. Bien. Y la matriz y la fibra tienen distintos... ¿A vos qué te parece? No. ¿No tienen distintos coeficientes de dilatación? No, sinceramente no lo sé con exactitud. La fibra es un vidrio. Vamos a lo más fácil. Es un vidrio. Y y la matriz es un polímero. Vamos a poner que es un termoplástico. ¿Cómo te parece que son los coeficientes de dilatación? Búscalo. Sí, ahora lo voy a buscar porque la verdad que no lo sé bien. Tendrían que ser distintos, profe. Sí, Y son distintos, claro que son distintos. Pero ¿quién es el que lleva ahí la dilatación y la absorbe? La matriz. Exacto. La matriz. Es la importante en ese caso. La matriz es la que transmite todo. Pero, tanto profe, tanto el sí. esfuerzo como el tema de las temperaturas. No, sí, lo que me hizo ruido a mí es lo de el párrafo de unión y falla, el 6, A ver, página 8 del PDF de materiales compuestos. lo buscamos. Sí. Y dice similitud entre los coeficientes de expansión térmica, está bien, dice expansión térmica, pero él. El coeficiente de dilatación es distinto. Digamos. Ok, está bien, eso es. Coeficiente de dilatación es otra cosa. Claro. Perfecto. ¿Algo más para preguntar, chicos? No, profe. Bueno, estudien. Lo veo difícil el tema ya le diría que casi seguro que no, de pasar el parcial. Estudien y el miércoles vemos. No lo estoy haciendo complicado, por lo menos lo que son mis temas, no estoy haciendo preguntas complicadas. No se pongan locos, no va a ser tan difícil. Ok, buenísimo. ¿Eh? Bueno, nada más. No, profe. Profe, yo tengo una duda más. Dale, no tengo apuro. Por un lado, el gráfico de temperatura de transición de polímeros. No lo tengo en la punta. Sonamos. ¿Vos lo podés compartir? No, sí, creo que sí, pero era un gráfico más que nada donde mostraba la temperatura, donde el material dejaba de ser medio rígido. Transición vítrea. Claro, pero como que en un momento decía que solo se daba en amorfos y semicristalinos. En cristalinos no se da esa temperatura. Me mataste. No te puedo decir, no me acuerdo. Profe, no es porque no hay cristalinos directamente, tipo, no existen polímeros. Claro, porque el cristalino no aplica a ese gráfico. Se No, es que no comporta de otra existe. manera. Me imagino, puede ser. Yo tengo entendido que directamente no existen. O sea, como no existe un polímero 100% cristalino, siempre es semicristalino. Puede ser. No, yo de la parte de polímeros soy bastante ignorante. Perdón. Y después, profe, otra cosa que también es de Lisandro, de cerámicos, pero Sí. nada, bien así particular la diferencia de las propiedades eléctricas que puede tener un material cerámico, piezoeléctrico, semiconductor, ¿eso hay que estudiarlo así en profundidad o solamente...? ¿Sabes cuál es un piezoeléctrico? No. ¿El Magic Click lo conoces? Sí, es verdad.
Eso es un piezoeléctrico. Digamos, yo ante una deformación, un cristal está dando una señal eléctrica. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el piezoeléctrico. Eso es lo que hace el piezoeléctrico. Ok. Lo opuesto, profe, ¿qué sería? ¿Ferroeléctrico? ¿Cómo? Lo opuesto a eso, ¿qué sería? ¿Ferroeléctrico? Tipo los parlantes, por ejemplo. Puede ser. ¿O no? Sí. Los parlantes bien no sé cómo es el funcionamiento. Pero sí, puede ser lo que estás diciendo. Creo que los daba en el mismo ejemplo de piezoeléctrico los parlantes también. Sí. ¿Ah, los parlantes? Ah, bueno. Sí, puede decía ser. que los parlantes y los Magic Click. Y micrófono. Sí. ¿Son piezoeléctricos? Sí. Ah, bueno, entonces funcionan igual. El Magic Click me acuerdo, porque además de chico he desarmado un par de Magic Click. ¿Algo más? Y profe, también vimos un par de preguntas de conformado de cerámico y eso que Lisandro no lo dio. No, conformado no va nada. No entra. No sé dónde sacaron esas preguntas, deben ser muy viejas. Ok. No, Y no. había, profe, también una presentación que Lisandro no llegó a dar tampoco, de soplado y eso, en No, vidrio. no. Tampoco. No. Ok. No va. Gracias. De nada. Bueno, profe, vos entonces nos mandás un mail mañana. Sí, o esta noche a más tardar. Ok, Pero ya le diría que casi seguro que no. dale. Listo, gracias, profe. De nada, chicos. Hasta luego, entonces. Profe, Sí, ¿te puedes quedar ahora un segundito que te quiero hacer una consulta de... sí, no hay problema. Dale, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chicos, hasta Chao, luego. profe, ¿no? Chao. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe, gracias.